Seguimos trabajando con funciones. En este caso ya nos metemos a analizar un tipo particular que son las funciones polinómicas. Para introducirnos en este análisis, el primer ejercicio del TP número 4 es realizar un análisis completo de cada una de las funciones que aparecen a continuación. Vamos a ver que la primera función que aparece en el inciso A es una función donde x está elevado a la 1, por lo tanto es una función lineal, el gráfico va a ser una recta. Lo mismo va a pasar en el inciso B, que es una función que está donde la x está elevado al grado 1, entonces va a ser también una recta. Acá ya nos detenemos en el ejercicio C, en el inciso C, en otra función donde vemos que ya aparece un exponente cuadrático, que cuando yo desarrolle x menos 3 al cuadrado voy a obtener uno de los términos que va a ser x al cuadrado, por lo tanto va a ser una función cuadrática, una función cúbica. En el E tenemos una función de grado 3, otra función cúbica, y en el F tenemos una función de grado 6. ¿Sí? ¿Por qué 6? Porque fíjense que acá cuando yo desarrolle el x menos 2 al cubo me va a quedar x elevado al cubo en uno de esos términos. Cuando lo multiplique por x elevado al cuadrado me va a quedar x elevado a la quinta. Y cuando lo multiplique por x me va a quedar x elevado a la sexta. Por lo tanto tenemos funciones polinómicas de distintos grados. Ahora nosotros nos vamos a centrar en el estudio de dos de estas funciones que aparecen acá, una de las cuales es la del inciso C. ¿Sí? Entonces en este video vamos a hacer un análisis de esa función que aparece en el inciso C, que es del estilo cuadrático. ¿Sí? Y vamos a cumplir cada uno de los incisos que me pide a continuación. Lo primero que me está pidiendo es indicar el grado de cada una y el coeficiente principal. En esta función, el grado es el mayor exponente al cual la x se encuentra elevado. Entonces, en este caso, ese grado es 2. A veces es difícil ver el grado de una función escrita en esta manera, que después vamos a ver que se llama forma canónica, pero lo que también se puede hacer es escribirla en su forma polinómica, que es desarrollando x menos 3 al cuadrado de la siguiente manera. Y igual a 2 por... Si desarrollamos este cuadrado vamos a tener el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, o sea 6x, más el segundo al cuadrado más 9, menos 8. ¿Sí? Luego podemos distribuir el 2 con todos los términos que están en el paréntesis y nos va a quedar 2x cuadrado menos 12x y 2 por 9, 18, menos 8. Entonces la forma polinómica de esa función que teníamos escrita de otra manera termina siendo 2x cuadrado menos 12x más 10. Ahí lo que vamos a ver es que esta sería la forma polinómica en la cual se escribe una función cuadrática y el grado principal aparece primer término, ¿sí? Donde el grado es 2 y el coeficiente principal es el numerito que acompaña a ese x al cuadrado. En este caso el coeficiente principal es 2, ¿sí? Entonces podemos anotar también que el coeficiente principal es 2. Ese es el primer inciso del ejercicio. Vamos a pasar al segundo inciso que me dice hallar los cortes con los ejes coordenados y esbozar la gráfica. Entonces en el próximo inciso, para hallar los cortes con los ejes vamos a tener que hallar por un lado el corte con x y por otro lado el corte con y. Para hallar el corte con x lo que tenemos que hacer es igualar toda la función a 0 y despejar x y resolver esto, ¿sí? Fíjense que el 8 que aparece restando lo podemos escribir sumando. Luego el 2 que aparece multiplicando lo escribimos dividiendo. Entonces me va a quedar 8 dividido 2, 4. X menos 3 al cuadrado igual a 4. Luego aplicamos raíz en ambos miembros y nos va a quedar en el lado izquierdo de la desigualdad valor absoluto de x menos 3. Raíz de 4 es 2. El valor absoluto tiene dos posibilidades.
por un lado x menos 3 igual a 2 y por otro lado x menos 3 igual a menos 2. Esos dos casos, cuando lo resolvamos, vamos a obtener x igual a 5 y x igual a 1. Entonces esos son los dos cortes que tiene la función con el eje x. Cuando pensemos el corte con y, lo que tenemos que hacer es reemplazar, en este caso la función se llama s de x, entonces vamos a tener que reemplazar en el lugar de x por 0, s de 0, que va a terminar siendo 2 por 0 menos 3 al cuadrado menos 8. S en 0 nos da 10. Por lo tanto, los cortes con los ejes en el eje x 5 y en 1, es decir que tiene dos cortes con x, y en el eje y va a cortar en 10. Nosotros podemos hacer una gráfica, esbozar una gráfica de esta función, que son las funciones de grado 2. Como está desarrollado en el apunte, este tipo de funciones tienen un comportamiento en forma de parábola. Nosotros estamos trabajando con esta función, ¿no? Entonces vamos a trazar los ejes y sobre esos ejes vamos a graficar esa función. Este sería el eje de las x, acá tenemos el eje de las y. Esto después lo vamos a graficar de manera más prolija usando un graficador, ¿sí? Pero en principio nosotros sabíamos que uno de los cortes que tiene esa función en el eje x es en 1 y luego corta en 5. Y además corta el eje de las y en 10. Si hacemos una escala de 2 en 2 en el eje de las y, vamos a tener 2, 4, 6, 8, 10. Entonces va a cortar en el eje de las y en 10. Otro dato que tiene el ejercicio es que el coeficiente principal es positivo, por lo tanto las ramas de esa función van a ser hacia arriba. Que sabemos además de estas gráficas que son gráficas simétricas, que tienen un eje de simetría. Ese eje de simetría pasa por la mitad de las dos raíces. Con los datos que tenemos, lo que vamos a ver es que esa función va a ser una función que tiene ramas hacia arriba, que corta en 1 y en 5, y al estar escrita en esta forma, que se llama forma canónica, también vamos a obtener datos del vértice. ¿De dónde saco los datos del vértice? De los numeritos que vamos a marcar a continuación. Este 3 me indica cuál es la coordenada x del vértice, y este 8 me indica cuál es la coordenada y del vértice. Por lo tanto, el vértice está en 3 menos 8. El dato del vértice, si lo representamos en el gráfico, habíamos dicho que el 3 es la coordenada de x y el 8 es la coordenada de y del vértice. Entonces 3 en x y bajo 8 en y. ¿Sí? Ahí en la intersección voy a tener un puntito. Y ahora, si trazamos la gráfica, ya tenemos 4 puntos por donde va a pasar esta curva que tiene forma de parábola. Entonces nosotros podemos unificar esos puntos a mano alzada, porque esto es un bosquejo, después vamos a ver cómo darle más precisión, para obtener el gráfico de esa función cuadrada. Siempre hay que tratar de respetar la simetría de la gráfica, ¿no? Bueno, aproximadamente esa es la gráfica de la función cuadrática. Ahora vamos a hacerla con más prolijidad usando algún software. En el punto 1.3 me pide calcular los conjuntos de positividad y los conjuntos de negatividad analíticamente. Para calcular los conjuntos de positividad y negatividad analíticamente, hay que plantear estas dos inecuaciones que tenemos planteadas a continuación. Para encontrar el conjunto de positividad tenemos que plantear que toda la función sea mayor a 0 y el conjunto de negatividad que sea menor a 0. Y resolver ambas inecuaciones y el resultado de esas inecuaciones me van a dar los conjuntos de positividad y los conjuntos de negatividad. Nosotros vamos a resolver uno de estas inecuaciones y la otra la pueden hacer los estudiantes análogamente. Lo primero que vamos a hacer es el 8 que está restando, lo vamos a escribir en el otro lado de sumando. Luego el 2 dividiendo, 8 dividido 2 me va a dar 4, x menos 3 al cuadrado mayor a 4. Vamos a aplicar raíz en ambos miembros. En el lado izquierdo me va a quedar valor absoluto de x menos 3 y en el lado derecho me va a quedar 2. Para resolver este valor absoluto vamos a usar una propiedad del valor absoluto. X menos 3 mayor a 2 o x menos 3 menor a menos 2. Si despejamos de acá vamos a tener x mayor a 5 o x menor a 1. ¿Cómo hago para representar ese conjunto?
por un lado son los menores a 1 y por otro lado los mayores a 5. Es una unión entre esos dos intervalos. Los menores a 1 serían de 1 para la izquierda y los mayores a 5 de 5 para la derecha. Por lo tanto, el conjunto de positividad es de menos infinito a 1 y de 5 a más infinito. De la misma manera, si resolvemos la inecuación que queda en el conjunto de negatividad, vamos a llegar a la siguiente expresión, que x está entre 1 y 5, es mayor a 1 y menor a 5. Ahora sí, vamos a pasar en limpio y vamos a obtener que el conjunto de positividad de la función C más analíticamente es de menos infinito a 1 unión de 5 a más infinito, y el conjunto de negatividad es de 1 a 5. El conjunto de positividad, recuerden, son los valores de x para los cuales la imagen de esos valores está por encima del eje de las x, y el conjunto de negatividad son los valores de x cuya imagen son negativos, se encuentran por debajo del eje de las x. Ahora vamos a pasar a analizar el crecimiento y el decrecimiento de estas funciones. Para eso vamos a graficarla con más prolijidad usando un software. Un software recomendado puede ser este MathWay. Hay otros como el GeoGebra, que es de uso libre, también se puede usar. Este se usa como aplicación o se puede descargar online también. Entonces ingresamos la fórmula y nos arrojó este gráfico que tiene toda la información que nosotros habíamos calculado anteriormente. Y ahora vamos a analizar qué pasa con el crecimiento y el decrecimiento. Como verán, hay una parte de la función que la función decrece, ¿sí? Que eso está delimitado por este valor que era el x del vértice, es 3. Ese valor me va a determinar de dónde a dónde la función crece y de dónde a dónde la función decrece. Para los valores menores a 3, que son estos que yo estoy pintando, la función decrece. ¿Sí? La gráfica decrece. El intervalo de decrecimiento de menos infinito a 3. Y el intervalo de crecimiento es de 3 a más infinito. Esos son los dos intervalos que los analizamos mirando la gráfica. Ahora vamos a analizar qué pasa con la paridad o la imparidad de estas funciones y cómo se justifica eso. Si miramos la gráfica, la misma gráfica, nosotros podemos analizar qué pasa con la paridad y la imparidad gráficamente. Para que una función sea par, tiene que ser simétrica respecto a GI. En este caso, fíjense que la gráfica no es simétrica y no cumple la definición de paridad. ¿Cuál es la definición de par? Es la siguiente: f de x igual a f de menos x. Esto se tiene que cumplir para cualquier valor de x perteneciente al dominio de la función. Para todo x perteneciente al dominio de la función. Funciones polinómicas, el dominio siempre son todos los reales. En este caso, como ya sabemos que no es par, lo que tenemos que justificar es un contraejemplo. ¿Cómo se hace ese contraejemplo? Se toma un valor de x, que puede ser cualquiera, se calcula f de 1, se calcula f de menos 1 y se compara. Que obviamente, como yo estoy agarrando un contraejemplo, deberían dar distintos. Si me dan iguales no me va a servir como contraejemplo. Esto vamos a tomar x igual a 1, pero ustedes pueden probar con otro valor. Y vamos a calcular f de 1. ¿Cuánto me da? ¿Cómo calculo f de 1? Lo que tengo que hacer es agarrar el valor de 1, reemplazarlo en x y calcularlo. Pero como ya tenemos la gráfica, vamos a ver que f de 1, que es donde está la flecha, es 0. ¿Sí? Porque era una raíz. Entonces f de 1 es 0. No necesitamos hacer el cálculo. Ahora, si pensamos en f de menos 1, ahí ya no tenemos ese dato y vamos a tener que recurrir al cálculo para hacerlo. Se reemplaza en la fórmula de la función, en el lugar de la x, por el menos 1. Nos va a quedar menos 1 menos 3 al cuadrado menos 8. Si hacemos esa cuenta, nos va a arrojar 24. Como estos dos valores son distintos, no se está cumpliendo la definición de par. Para que sea par, debería cumplirse que para cualquier x me dé que f de x es igual a f de menos x. F no es par. Ahora vamos a ver qué pasa con la cuestión de la imparidad.
¿Cuál es la definición para impar? Es f de x igual a menos f de menos x. Esa es la definición para imparidad. O en algunos apuntes suele aparecer menos f de x igual a f de menos x. Cualquiera de las dos formas es válida. Nosotros por una cuestión de simplificación vamos a usar la primera, pero con la otra se puede hacer exactamente lo mismo. La gráfica de la función tampoco es impar. Para que sea impar tiene que haber una simetría respecto del origen, en este caso no se cumple. Y si elegimos un valor de x como para ver el tema del contraejemplo, podemos seguir eligiendo x igual a 1 porque ya tenemos algunos cálculos hechos. Lo que tendríamos que hacer primero es f de 1 y luego menos f de menos 1 y comparar esos dos resultados, que obviamente me van a dar distintos porque yo ya sé que no es impar. F de 1 ya lo teníamos calculado en el ejercicio anterior y era 0, y menos f de menos 1, si miramos el cálculo que hicimos anteriormente, es este mismo f, pero como tiene un menos adelante le vamos a tener que poner un menos al resultado. Entonces en vez de ser 24 va a ser menos 24. Por lo tanto ya lo tengo también calculado y es menos 24. Acá lo que podemos ver es que f de 1 es distinto a menos f de menos 1. La conclusión es que f no es impar. No cumple ninguna de las dos propiedades. No es par y tampoco es impar. Y con esto estaríamos terminando el ejercicio haciendo un análisis de una función cuadrática.